que este crecimiento, que esta multiplicación que tienen las células sea normal. Eso se llama vigilancia inmunológica. Vigilancia inmunológica. Es la gran función que tiene además el sistema inmune. Pero como nosotros sabemos, pues ahorita el cáncer es un problema. Porque si fuera todo bonito así, pues no habría cáncer. Cáncer es lo que más hay. Entonces, ¿dónde está el problema? Entonces, para eso tenemos que recordar esta famosa triple E de la llamada inmunoedición. Ya vamos a saber qué cosa es inmunoedición. Las tres son la E de eliminación, la segunda E de equilibrio y la tercera de escape. Ya. Aprende eso que te pregunta examen. Las tres E de la inmunoedición: eliminación, equilibrio, escape. ¿Cómo se explica esto? Se explica de la siguiente manera. Estos que están rojitos son las células neoplásicas, como ven ahí. Este es el tejido y esos son pues prácticamente la inmunidad adaptativa, CD4, CD8 y el natural killer, que si bien es cierto forma parte de la inmunidad innata, pero sabemos muy bien de que tiene el mismo origen de los linfocitos, ¿no? Y en este caso, pues desde el punto de vista funcional, pues también actúa contra las células tumorales y contra los virus, ¿no? Natural killer. Bien, esto de eliminación es lo que normalmente debe pasar. Terminamos de hablar de la vigilancia inmunológica, de cómo el sistema inmune controla de que no haya problemas en las células. Entonces, si esto funcionara bien, pues no habría problema. Una célula que por ahí se está desarrollando, desorganizando, multiplicando de forma normal, sería agarrada y destruida, eliminada. Esto sería lo ideal. Acá estaría la inmunovigilancia. Pero no sucede así. Entonces, ¿qué pasa? Como vamos a ver, estas células tumorales pues tienen una serie de mecanismos de evasión de la vigilancia del sistema inmune. Se esconden, ya vamos a ver de qué forma, evaden el sistema inmune. Entonces, ¿por qué se llama equilibrio? Porque se van reproduciendo lentamente. Entonces, las células pues, están ahí, pero no lo destruyen. Entonces, mientras que se va reproduciendo, ahí están las células inmunes, y hay un equilibrio ahí, y donde no son destruidos. Y finalmente, como dijimos, una característica que tiene las células neoplásicas es su capacidad de diseminación. Agarran un vaso sanguíneo, se diseminan y se escapan. Entonces, de eso se trata la triple E. Tienes que quitar la insulina. Quítala. Quítala la insulina. Y la metformina, deja la metformina. Y puedes dejar la metformina si están haciendo 1000, no 850, 1000. Puedes dejar eso. Y ves. Pero quítala la insulina. Eliminación, equilibrio y escape. Entonces, eso sí, cómo funciona
la célula tumoral. Debe ser eliminado por el sistema inmune, que es la función del sistema inmune. No logra ser eliminado, se esconde, evade al sistema inmune, entra en equilibrio y luego pues se multiplica y se disemina, que son las dos características de una célula neoplásica, y se escapa. Entonces, esa es la famosa, las 13 de la inmunoedición. Le decía que te pregunta examen, ¿no? Bien. ¿Cuál es la evidencia de que el sistema inmune está en el control, está controlando las neoplasias? Es que cuando uno toma una biopsia de un tumor, o sea, el diagnóstico definitivo, la biopsia, uno ve pues que eso está lleno de linfocitos. Entonces, ¿qué hace el linfocito ahí? Está totalmente cumpliendo su función. Ahora, que no lo hagan efectivamente, ya vamos a ver por qué. Lo otro es cuando, por ejemplo, se trasplanta un tumor experimentalmente, ¿no? Por ejemplo, un animal a otro. Y uno ve el tumor trasplantado, se ve que los primeritos que aparecen son los linfocitos. Entonces, otra evidencia más de que los linfocitos son los que están implicados en el control de estas células tumorales. Finalmente, ya eso se ve experimentalmente en los humanos, por ejemplo, pacientes inmunosuprimidos, que le aparece un tumor, pues el tumor se disemina terriblemente porque no hay sistema inmune que lo controle. En conclusión, sí, el sistema inmune pues interviene pues en el control de las células tumorales. Ahora, ¿y cómo el sistema inmune reconoce a una célula tumoral? Tienen una célula, y aquí está usualmente, este es el linfocito TCD8, ¿no? Normalmente nosotros hemos dicho que todas las células tienen un NHC1, ¿no? Un DNI, y ese DNI tiene que estar bueno para que sea reconocido bien por el CD8, si no lo destruye. Entonces, supongamos que, por ejemplo, recuerden que pueden haber mutaciones. ¿Qué cosa es una mutación? Una mutación es, por ejemplo, un gen que se altera, ya sea por una sustancia tóxica, por una luz ultravioleta. Entonces empieza a sintetizar ¿qué cosa? Proteínas anormales, ¿cierto? Proteínas anormales. Entonces empiezan a aparecer las proteínas anormales en la célula. Esas proteínas anormales son reconocidas como anormales, como no propias, y son destruidas por el linfocito CD8. Luego, hablamos de que en el ciclo celular normal hay unos genes supresores que están pendientes que todo vaya bien, que si hay algo malo, el gen supresor para el ciclo celular hasta que lo mejore. Si no mejora, lo destruye. Eso es lo normal. Pero así como hay genes supresores, hay oncogenes. Oncogenes es que están propiciando esas alteraciones. Entonces estos oncogenes, como por ejemplo un oncogen es, por ejemplo, el virus PPH es un oncogen, hace pues que las células pues, se transformen en malignas, ¿no? El PPH, cáncer de cuello uterino. Entonces estos oncogenes producen pues una serie de sustancias que son reconocidas como normales y igualito lo destruyen, deberían ser destruidos. Se producen proteínas aberrantes y hay virus pues, que son oncogénicos, que también son reconocidos como anormales y son destruidos. En otras palabras, este es el debe ser, ¿no? O sea, entonces no debería haber cáncer, ¿no es cierto? Pero esto no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque no funciona el sistema inmune. Ya vamos a ver que no. El sistema inmune está funcionando. Entonces, ¿de quién es la habilidad para evadir eso? De la célula neoplásica. De la célula neoplásica. Entonces, la célula neoplásica, como vamos a ver, evade esa función que tiene el sistema inmune.
Entonces, este es el deber ser. Pues si hay algo anormal, se activa todo, principalmente la inmunidad adaptativa, CD8, y lo destruye. Es el deber ser. Pero ¿qué pasa? La célula neoplásica tiene mecanismos de escape. Un mecanismo de escape es, por ejemplo, que el linfocito T tiene incapacidad para reconocer esas alteraciones que hemos visto. No los reconoce, porque ya sea en la célula tumoral, o sea que a veces los envuelve, las proteínas a veces que están por fuera los mete, entonces hace que no sea visto pues, por el linfocito T, ¿no? Hay mutaciones en los genes, es decir, hay mutaciones tanto en los linfocitos como en las células tumorales. Son mutaciones que alteran el MHC1. Entonces hacen también que el linfocito C8 no pueda reconocer esto. Pero este es el más interesante que recién se ha descubierto, de que la célula tumoral sintetiza sustancias que inhiben la activación del linfocito T, bloquean. Y eso ha sido uno de los grandes descubrimientos, porque antes no se sabía que eso era así, que las sustancias, ciertos tumores producían ciertas sustancias que pues lógicamente bloqueaban la actividad del linfocito CD8, y al bloquearlo siguen desarrollándose y el linfocito T CD8 no hace nada, está mirando. Entonces esta fue una de las cosas más importantes que ahorita lo vamos a ver. Bien, este sí es pregunta examen en relación al trasplante. Esto es una pregunta examen, ya vamos a ver por qué. ¿Qué cosa es trasplante? Trasplante es transferencia de tejidos, ¿no? De un donador a un receptor. ¿Sí? Entonces, pasamos un tejido de alguien que dona a alguien que lo recibe. Eso es trasplante. Pero hay varios tipos de receptores, según la relación entre donador y receptor. Ya, y esta es pregunta examen. Vamos a empezar por el más sencillo, xenogénico. ¿Qué cosa es un trasplante xenogénico? Es cuando, por ejemplo, yo le paso un riñón a un perro. Es decir, trasplante entre dos especies diferentes. Está fácil. ¿Ya? Entonces, entre especies diferentes, eso es xenogénico. Por supuesto, eso nunca va a ser efectivo. ¿No? Porque son diferentes. Ya acabó la clase. Aquí va, xenogénico, en este caso con cerdo. Autólogo. Autólogo es en el mismo individuo. En el mismo individuo, es decir, la misma especie. Me paso colgar un pedazo de piel, saco de la nalga para ponérmelo en la barriga, en el pecho, donde sea, colgar. Eso pega, eso es lo que más se hace en cirugía plástica o en cirugía en general. Eso se llama autólogo. Y después vienen estos dos que a veces se confunden: isogénico y halogénico. ¿Cómo diferenciamos isogénico y halogénico? Ojo, eso es la misma especie. La misma especie. Es decir, puede ser de humano a humano. Pero no se puede ver la diferencia. De que en este caso, mellizos o gemelos. O sea, genes iguales. O sea, la misma especie, pero genes iguales. Y halogénico, tu compañera a su compañero. Nada que ver. Son especies iguales, pero son diferentes. Genes diferentes. Esa es la diferencia. ¿Se entendió? ¿Sí?
Entonces, ¿quién va a tener más posibilidad de recepcionar favorablemente, o en el caso del trasplante, el isogénico o el halogénico? El isogénico. El isogénico. Por eso es que cuando hay un órgano que se va a trasplantar, esa noticia se sabe a nivel mundial, porque los bancos de órganos están pendientes. Mira, hay un riñón. Ajá. Perú allá sacan todos sus pues. Tienen un nombre donde previamente comparan. Este riñón es tal código, papá. A ver, ¿quién tiene eso? La computadora. Mire, eso está por allá, y uno que lo puede recepcionar. En China, por ahí. Llaman a China. Para que no se pierda. Y quizás por ahí estaba ahí. ¿Cómo se llama? El gemelo. No lo sabe. Y pues lo mandan hasta allá. Eso funciona así. Así funciona. Igual como cuando sucede. Igual que, bueno, el mercado de esto es terrible. El mercado ilegal, ¿no? Terrible. Tráfico de órganos. Una pregunta, ¿en isogénico necesariamente tienen que ser mellizos o gemelos o puede ser parientes, como por ejemplo madre, hijo, padre, hijo? Sí, lo que pasa es que no necesariamente el padre, la madre, pues tiene casi los mismos genes, ¿no? Entonces, solo gemelos y mellizos. Es lo que más, ¿no crees tú? Sí. Sí, porque pues, si no sería una maravilla, ¿no? Mira, que tus padres van a tener su riñón, tu corazón, y eso no es así. O sea, hay mucha diferencia en el punto de vista genético. Bien, pero ya entendieron esto, ¿no? Ya. ¿Saben que esta pregunta está? Pues aquí dentro, por ejemplo, ¿esto qué sería? ¿Esto qué sería? Autogénico. Se le pone en el examen. Diga el tipo de qué cosa es. Autogénico. ¿Y este? ¿Aló? Halogénico. ¿Ya? Recuerden que también se le va a preguntar figuras, ¿ah? ¿Qué? Al final de cuentas, para que haya una buena recepción, no haya rechazo, ¿qué es lo que tiene que haber? Vascularización. ¿Ya? Vascularización. Entonces, ¿por qué hay rechazo? Porque no hay vascularización. No se forman los vasos sanguíneos. Al no formarse los vasos sanguíneos, se pierde el trasplante. Entonces, ahí es donde hablamos de rechazo. De rechazo. Lógicamente hay un reconocimiento, eso ya lo sabemos, pero de rechazo. Entonces, el rechazo, hay tres tipos. Un rechazo hiperagudo, esta es pregunta de examen. Agudo y crónico. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia. Te puede venir la figura así, solamente. Identifique qué tipo de rechazo es ese y diga 3 características, 2 características, 4 características. Entonces vamos a ver. Primeramente, cuando hay anticuerpos, eso es hiperagudo. Eso es hiperagudo. ¿Por qué? Porque en realidad cuando has estado haciendo el procedimiento, pues el organismo que recepciona no lo reconoce y empieza a formar anticuerpos. ¿De qué tipo? IgM, IgG. De manera que apenas termina la operación, minutos, horas, ya lo está rechazando.
¿Por qué? Porque esos anticuerpos están ubicándose en los vasos sanguíneos del receptor. Ahí está. Que están produciendo un fenómeno de inflamación y trombosis. Este es el endotelio. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Se va a cerrar los vasos sanguíneos y no va a haber irrigación. Justamente lo que decía. Entonces, hay una trombosis de los vasos sanguíneos y por lo tanto va a haber un rechazo. Hay como por preferencia, ¿no? El tiempo, que hay anticuerpos, que hay una trombosis, el endotelio. Ya. Bien. Ahora, el agudo es diferente. ¿Ya? ¿Quiénes son los principalmente responsables? Los CD8. Los CD8, estos. ¿Qué hacen los CD8? Los CD8 lo que hacen es destruir las células endoteliales. ¿Cómo se llama esa destrucción por los CD8? Se llaman endotelialitis. ¿Ya? Y es una semana después del trasplante, es decir, no hay anticuerpos, sino los CD8 son los que se encargan de destruir el endotelio de los vasos sanguíneos. ¿Ya? El 60-75% de los trasplantes renales se rechazan por ese mecanismo y el 50% del hígado se rechaza, o sea que es frecuente. Este es frecuente. ¿Ya? El rechazo agudo. Es uno de los más frecuentes. ¿Está claro? Y el crónico, miren el crónico. Es diferente. Pregunto, ¿el endotelio está comprometido en el crónico? No. El endotelio no está comprometido. Hay una gran diferencia. ¿Qué cosa está comprometido? La parte, el músculo del vaso sanguíneo. Y esto se va cerrando hasta que se cierra. Y por un proceso inflamatorio crónico con respuesta TH1 y CD4, TH1. Hay macrófagos también. ¿Ya? Y el tiempo es 6 meses a 1 año. Hay fibrosis, por supuesto. O sea, tú ves esta figurita, como ves esto, eso es crónico. Eso es crónico. Profe, ¿cuánto era el hiperagudo? ¿Cuánto tiempo? Horas. Semana. Sí, toda la semana de trasplante. ¿Qué más? De los vasos sanguíneos. Minutos a hora. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué más preguntar? ¿Hay otra pregunta? Pregunta. ¿Cómo la fija? Entonces ahí debe venir, mencione una figura, indique 2 características de ese tipo de rechazo, o pues 2 diferencias entre un hiperagudo agudo, un agudo crónico. Ya está claro, ¿no? La diferencia. No, el hiperagudo es minutos a horas. El agudo es una semana. Una semana. El agudo. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Tú sí lo tienes que tener claro, ¿ah? Bien. Sí, vamos a subir un poco. ¿Qué cosa es lo que hace uno
un paciente que estamos trasplantando, si sabemos muy bien de que el sistema inmune del que recepciona nos está fastidiando porque no permite que pegue el trasplante, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues deprimirlo. Lo que hacemos es deprimir el sistema inmune del receptor. Todo esto lo deprimimos. Claro. Y eso es importante porque el paciente que se trasplanta realmente está inmunodeprimido. ¿Cuál es el otro problema adicional? Las infecciones. Las infecciones. Pues a veces no es el rechazo, sino la infección durante el trasplante. Lo hemos inmunodeprimido para que pueda aceptar el rechazo, el trasplante. Bien. Entonces, hasta aquí son las preguntas de examen. ¿Ya? La triple E, los tipos de trasplante, ¿no? Y lógicamente los tiempos de rechazo. Básicamente esas son las preguntas que interesa que ustedes sepan y que les preguntamos en el examen con los esquemas. Esto ya es información adicional. Ustedes deben de saber. Inmunoterapia. ¿Qué cosa es la inmunoterapia? No es otra cosa que la aplicación de la inmunología en el tratamiento. Entonces, sabe muy bien que las vacunas es otra cosa que microorganismos que están vivos, pero en la cual los factores de virulencia los detectamos o muertos o productos o pues RNA, como ahorita estamos usando. Entonces, todo esto fue muy efectivo, ¿no? Entonces, como fue efectivo, se pensó que en los casos de tumores podríamos colocar entre los productos células neoplásicas. O sea, alguien se dijo, ¿y qué pasa si yo coloco células neoplásicas? Inyecto. ¿Será que se forman anticuerpos para destruir los tumores? Se hizo y no funcionó. No sirvió. Hizo bastantes, ¿no? Entonces dijeron, oye, pero ¿dónde está la falla? Entonces se empezaron pues, a colocar antígenos tumorales, se empezaron a colocar luego citocinas. Miren, ¿ves? Todo lo que se empezó a experimentar, pero así siempre se empieza. Y nada de eso sirve. Entonces dijeron, ajá, pero yo sé que no solamente consiste en colocar las células tumorales, yo sé que hay citocinas que estimulan, algunas son muy potentes, que son coestimulantes. Nosotros colocamos interleuquina 1, interleuquina 2, interleuquina 2, interleuquina 6. Ya, vamos a colocarlo. Le colocan. Se llama coestimulación y tampoco funcionó. Interferón gamma, nada funcionó. Entonces, luego, recuerda que les dije de que había sustancias que inhibían, ¿no?, al linfocito T. Eso lo producían las células neoplásicas. Eso fue clave. Porque descubrieron eso. Entonces, si la célula tumoral secreta sustancias que inhiben al linfocito T, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Desbloquear, ¿no es cierto? Vamos a desbloquear eso. Por eso se llamó bloqueo de la señalización inhibitoria. O sea, la célula tumoral está dando una señalización inhibitoria al inhibir al linfocito T. Yo voy a bloquear eso, lo que se llama bloqueo de señalización inhibitoria. Entonces empezaron a ver, mira, la cantidad de sustancias que inhibían a los linfocitos. Entonces, uno de los primeros que se evaluó fue, por ejemplo, el
CTLA4AB en el melanoma. O sea, el melanoma sintetizaba esa sustancia, el CTLA4, ¿correcto? Y no funcionaba el linfocito T. Entonces, ¿qué hicieron? Un anticuerpo que bloqueara esta sustancia. Y le llamaron Yervoy. Pero Yervoy es el nombre comercial. Pues se le llamó el ipilimumab. El ipilimumab. Ahí empezó a usarse los anticuerpos monoclonales. ¿Ya? Entonces, recuerden que nosotros no hemos hablado de anticuerpos, ¿no es cierto? Porque los sintetizan los linfocitos B maduros, las células plasmáticas, naturalmente. Pero esos anticuerpos se fueron ya sintetizando en el laboratorio y se llamaron anticuerpos monoclonales. Monoclonales. ¿Cuál era la ventaja? De que yo formaba un anticuerpo para lo que yo quiera bloquear. Entonces, empecé a ver vamos a bloquear y lo bloquearon. ¿Y qué pasó? Se aplicó en una mujer joven con melanoma, con mal pronóstico, y fue de las primeras que, pero bueno, está viva. O sea, el paciente en México. Entonces eso fue una motivación para, aquí está lo que hicieron, bloquearon eso, se fueron viendo otras, el PD1, se formó un anticuerpo monoclonal para el PD1, el CD47 se bloqueó el CD47 y así fueron apareciendo, y esos anticuerpos monoclonales fueron, como se dice, pues muy efectivos para algunos tumores, no para todos. Aquellos donde había esas células, esas sustancias que inhibían a los linfocitos. Por otro lado, a otro se le ocurrió algo interesante. Dijo, oye, ¿y qué pasa si yo a un paciente que tiene un tumor le saco los linfocitos T y lo llevo a mi laboratorio, y ahí pues lo potencio, lo hago súper potente al linfocito T? Es decir, lo cultivo, por ejemplo, ¿ya? Y pues con interleuquinas, y lógicamente pues lo he potenciado los linfocitos, y lo vuelvo a colocar. ¡Fua! Es decir, lo saco, lo potencio y lo vuelvo a colocar. ¿Cómo se llamó eso? Se llamó CAR-T. CAR-T. Claro, se llama transferencia celular adoptiva, pero más conocido como CAR-T. Tratamiento CAR-T. ¿Qué pasó? Pacientes, pues, niños, donde el problema era con el año 2017, con leucemia linfoblástica aguda, pues se morían los niños. Pero con este tratamiento, maravilla. Pues es uno de los primeros tratamientos para leucemia linfoblástica. Ahorita se usa ese tratamiento para los niños, y a los niños tienen una alternativa. Es efectivo. Entonces, se empezó a usar las células de CAR-T contra otros tumores, ¿ya? Entonces se fue cambiando los antígenos, primera, segunda, tercera generación, lo iban haciendo cada vez más potente. Ahorita ustedes leen y van a ver en las revistas tratamiento CAR-T. CAR-T, que justamente es esto, ¿ven? Ya se está usando en varios tipos de tumores. Entonces vean ahora que ya no hay solamente el ipilimumab, ya hay bevacizumab, hay tocilizumab, hay meprasumab. Este es interesante, el bevacizumab. ¿Por qué? Porque hemos dicho nosotros que, por ejemplo, ¿qué es lo que necesita un tumor para que
siga reproduciéndose, tener una buena irrigación, ¿cierto? Hay tumores que son muy vascularizados. ¿Qué pasa si yo destruyo su vascularización? Se muere. Y eso es lo que se trató de hacer con el bevacizumab. Fue dirigido contra el factor de crecimiento endotelial de los vasos y los destruía. Entonces empezaron a mejorar estos tumores que son muy vascularizados. Tumor de pulmón, de riñón, cervical, ovario. Lógicamente son alternativas. ¿Ya? Son alternativas. No es lo último, porque miren, ven, cada vez se van apareciendo más tratamientos, pero lo que sabemos también que muchos pacientes pues vienen con un tumor a veces avanzado y hay muchos tumores que son muy complejos. De 3 casos, preguntas. Las neoplasias todavía siguen siendo un gran problema para la medicina, pero hay algunas alternativas que se están presentando. Y en este momento, pues la inmunoterapia, ¿no?, es una alternativa. Es una alternativa de tratamiento, cosa que antes no teníamos. Y una de las especialidades que más se está aprovechando de la inmunoterapia es cáncer y la reumatología. Las enfermedades lo que más está en el tapete de todas las cirugías. ¿Alguna pregunta? Bueno, esta parte es más que nada informativa. Recuerden que este curso es microbiología e inmunología, es la parte final de inmunología. Pero para fin del examen es básicamente trasplante y la primera parte, ¿no? Lo que es la inmunología del cáncer. ¿Alguna pregunta? ¿Una duda? ¿Puedes repetir las 3 E de inmunización? Ya se iba a ir. Ya tiene. Fabricio ya había guardado su cuaderno y su lápiz. Debías llevar tu lápiz. Era equilibrio, eliminación, equilibrio, escape. Espero que lo explique. Escucha ya. Nosotros sabemos muy bien que la función del sistema inmune son dos principalmente. Una función de defensa contra los microorganismos, ya sea bacterias, virus o parásitos. Y el reconocimiento de lo propio, ¿no?, es la tolerancia. Pero, aparte, sabemos muy bien que las células, ya sean somáticas o sexuales del organismo, pues es un proceso donde se están reproduciendo normalmente, ¿cierto? Y ya sea por mitosis, por meiosis, todos los días se están reproduciendo, dependiendo de cuál tipo. Entonces, el sistema inmune también se encarga de vigilar este desarrollo, este crecimiento de este proceso celular. Comentaba de que cada célula tiene lo que se llama pues un ciclo celular. G0, G1, M1, M2, que normalmente, y que eso está controlado, ¿no? Está controlado porque si hay una alteración ahí, pues se para el ciclo celular hasta que no se rectifique, ¿no? Y si no se rectifica, pues se destruye esa célula. Eso es lo normal. ¿Quién hace todo eso? El sistema inmune. ¿Y quién específicamente? La inmunidad adaptativa. ¿Ya? CD4 y CD8. Bien. Entonces, si todo funcionara bien, pues no tendría por qué haber cáncer.
pero la realidad a veces es diferente. De todas maneras, ¿quién está a cargo? El sistema inmune. ¿Cómo se llama eso? Se llama inmunovigilancia. Entonces, ¿a qué se refiere estas tres de la inmunoedición? Se refiere a cómo la célula neoplásica pues evade al sistema inmune. Esta es la inmunovigilancia, la primera E. La función del sistema inmune es eliminar a las células neoplásicas que están en rojo. Este es el tejido, este es la célula neoplásica, que están los C4, C8 y los NK, natural killer. Bien, ¿qué pasa? Bueno, que las células neoplásicas tienen una particularidad, como hemos visto, ¿no? Evaden al sistema inmune porque no se dejan ver, porque utilizan sustancias inhibitorias, porque verdaderamente pues su MHC1 lo esconden, tantas cosas que hemos visto, entonces no son reconocidas por el sistema inmune. Entonces quedan ahí. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a reproducirse lentamente, frente al sistema inmune. Entonces, lo que se llama equilibrio, porque la ves y no le haces nada, o sea, no lo destruyes. Pero como todo, esta célula neoplásica pues empieza a reproducirse después ya con mayor intensidad y se disemina, que es otra característica de la célula inmune, de la célula neoplásica, y se escapa del control del sistema inmune. Por eso es eliminación, que es el deber ser, equilibrio, que es porque lo evade, y escape ya cuando se desorganiza pues y se disemina. ¿Se entendió? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces primero se reproduce lentamente. Ya cuando escapa y se reproduce. Cuando se reproduce, Claro, porque recuerden que las células neoplásica tienen dos características. La primera es que empiezan a la reproducción desorganizada, no controlada. Pero en Y lo segundo es que esta multiplicación, desorganización, que debe estar, por ejemplo, en un sitio, no se queda ahí, sino se disemina. Sale de ahí, ya sea ingresando a un vaso sanguíneo y se disemina en un vaso linfático, en un vaso venoso, o atraviesa ¿cómo se llama? La base del tejido. ¿Línea basal o no? ¿Cómo se llama? Es que no está escuchando. La base, ¿Endotelio? No, la base de un tejido se llama línea basal. ¿Cómo se llama la base? Membrana basal. La membrana basal pasa eso y hace eso. Membrana basal. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya no diga. Vamos a listar. Vamos a hablar de Con lo que te miraba más. ¿Esto? Empezamos a Ya. La inmunovigilancia se encarga justamente de la eliminación. O sea, esto es lo normal. Es decir, aparece una célula desorganizada, entonces, ¿qué va a pasar con el sistema inmune? Seguramente el C8 lo va a destruir, ¿no? O sea, esto es lo que debe pasar, pero no pasa. O sea, esto es lo que nos hace recordar que debe haber una eliminación. Pero no lo elimina. ¿Y por qué no lo elimina? ¿Recuerdas que por sustancias inhibitorias, alteración del MHC1, todas esas causas en las cuales la célula neoplásica evade el sistema inmune? Entonces pasa acá. ¿Ya?
preguntaré. Profe, Ah, ¿cómo era lo de quién sintetizaba las sustancias bloqueando los depósitos de la neoplásica o la pulmonar? Pues lo mismo. Cuando sintetiza sustancias bloqueando el linfocito T. ya, son las células neoplásicas. ¿Y eso entra en escape? ¿Eso entra en escape? Ya. Células tumorales son las células neoplásicas. Ya, pero eso sería, o sea, el escape. ¿O no? Voy a ¿O esa parte? ¿O ese punto y aparte? Aquí entra todo eso. Un mecanismo sería el escape. ¿Por qué? Porque no lo reconoce, ¿no? O porque lo neutralizó. No, escape no. Escape no. No, En ese el es equilibrio está todo eso. En cuando, el equilibrio. Cuando la sintetiza sustancias. Cuando no lo deja ver, cuando lo inactiva, todo eso está aquí en el equilibrio. En el escape es cuando ya se disemina. Cuando ya entra un vaso sanguíneo. A ver. ¿Alguna otra pregunta? Fijas. Ay, sí, por favor. ¿Ah? Las fijas. ¿Qué? No. Son 10 preguntas en el final. Sí, pero son de todo el curso. Pero a mí Ahí nada más eso es te teórico, pueden De acá parcial. tendrá una sola. ¿Cuáles son las 4 características? Claro. Profe, la primera parte de los temas Ay, no, tú sabes que lo puse atrás, mira. Leer por qué. ¿Viene menos? ¿En qué? ¿Cuál predomina más? ¿Antes del parcial o después del parcial? ¿Qué viene más? No, es de la segunda parte. ¿Solo segunda parte? ¿Qué? Es que la primera parte entra pues temas puntuales, es decir, los cultivos, las coloraciones, eso. No es que uno le va a preguntar vacunas y esas cosas. ¿De quién? Hay tanto para preguntar la segunda parte. ¿De qué sé? Él enseña Ay, pero acá. allá. Ay, Profe, ya. si yo le... Ay, ya. No, bueno. Ay, ya. Rey. A ver, cambia. Alfaro. Presente. No vino.